Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Estamos, hermanos, presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis. Y el título que nos ocupa en esta hora es, hermanos, el mensaje a la Iglesia de Cristo en Sardis. El mensaje a la Iglesia de Cristo en Sardis. Vamos a leer la Biblia. Le invitamos que si usted tiene una Biblia o un Nuevo Testamento, veamos lo que ella nos dice en el capítulo 3 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Ahí tendremos nuestra meditación de la palabra del Señor, nuestra lectura bíblica. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Quizás, hermano, el mensaje a la iglesia de Sardis es el más duro de todos. De todos los mensajes analizados y vistos a la luz de la palabra, es el más severo, el más estricto, el más, hermano, el más significante, quizás el más fuerte. Esto por decir algunas expresiones con lo que vamos a estudiar el día de hoy acá, hermanos. Y quiero, hermanos, que usted tenga su Biblia abierta para que usted vaya comprobando y corroborando lo que la Escritura nos enseña, hermano, porque da hasta escalofríos. Da hasta escalofríos, hermanos, el mirar esto y el cómo Dios mira a su iglesia. Cómo Dios mira a su iglesia en el mundo. Quiero decirle que el problema de Sardis era también un problema doctrinal, pero un problema doctrinal bastante, pero bastante actual, bastante moderno. Y vamos a estar mirando aquí lo que el Señor le enseña y lo que el Señor nos dice a la iglesia a través de este mensaje. Dice el Señor en su palabra: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Amén. Hemos enseñado que los 7 espíritus de Dios, el asociar el número con la frase espíritus de Dios, está revelado en la palabra que se refiere a la plenitud de la vida que hay en Dios. Es decir, el Espíritu de Dios es el que otorga la vida, es el que da la existencia, es por el cual subsisten todas las cosas. Ahora, nosotros vemos cómo el Señor se le presenta a Sardis. Ya hemos visto y hemos pasado por Éfeso, cómo el Señor se revela a Éfeso, también a Esmirna, también en Pérgamo y en Tiatira. A cada una de estas congregaciones Dios le da un mensaje y también les dice lo que debe corregirse, lo que debe hacerse
para que estén bien con Él, para que estar bien con el Señor. Nosotros, hermanos, como creyentes en Cristo, debemos procurar estar bien con el Señor. Estar bien individualmente, también la iglesia debe procurar, toda la iglesia en su unidad, en su conjunto, la iglesia debe procurar estar bien con el Señor. Ahora miramos lo que el Señor dice. Y las 7 estrellas dice esto, es decir, Dios tiene los 7 espíritus de Dios y también las 7 estrellas. Esto es, las estrellas son los predicadores, los ministros, los ángeles, los ángeles de las 7 iglesias, dice el capítulo 1 y el versículo 20 de Apocalipsis. Entonces, hermano, lo que el Señor dice es, eres tú el ángel de la iglesia en Sardis y estás en mi mano. Y si no te arrepientes, yo voy a hacer algo contigo. Fíjese que me voy a adelantar quizás un poquito, pero hay algunas doctrinas en el mundo que le enseñan a la gente que una vez salvo, la persona ya no puede perder la salvación. Le enseñan a la persona diciéndole, el que es salvo está siempre salvo. Ya Dios no le puede quitar la salvación porque la salvación es un regalo. Y como es un regalo, Dios no puede quitárselo. Eso dicen ellos. Pero lo que la palabra de Dios nos dice hoy en el mensaje a la iglesia de Sardis es que aquella persona que ya estaba inscrita en el libro de la vida de Dios, y esa persona no fue fiel al Señor hasta el final y no logró vencer hasta el final, esa persona va a ser borrada del libro de la vida. Significa que después de haber estado en condición de salva, después de haber estado en condición de salvación, es borrado y su nombre es quitado del libro de la vida. Una vez alguien me preguntaba eso y decía, hermano, ¿y será que Dios puede borrarlo a una persona del libro de la vida? Sí, sí puede borrarlo. Y la Biblia dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida de Dios va a ser echado en el lago ardiente de fuego y azufre para que arda por toda la eternidad. O sea que no es nada sencillo lo que estamos mirando. No es nada sencillo lo que estamos estudiando. Dice la palabra del Señor. Amén. Versículo 1 aún dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El Señor le dice al ángel de esta iglesia, le dice a la iglesia en Sardis, iglesia, yo conozco tus obras, yo conozco de ti y tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Esto de que tiene nombre de que vive, es decir, hermano, que dice la iglesia avivada, la iglesia reavivada, la iglesia que tiene el Espíritu de Dios, la iglesia que más salta, la iglesia que más brinca, la iglesia que hace ruido, la iglesia que, que hace todo tipo de cosas. Y dice el Señor, iglesia de Sardis, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. El Señor le dice, y usted dirá, hermano, ¿y a qué se refiere el Señor cuando dice que tiene nombre de que vive pero está muerto? Hermano, lo que significa es, así como dice Efesios capítulo 2, versículo 1, dice que Cristo nos da vida, dice la Biblia, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero la Biblia hace énfasis y nos dice,
y Él nos dio vida. Cristo le dio vida a su iglesia. Cuando estábamos muertos, dice, en delitos y en pecados, Él nos dio vida a nosotros. Ahora, cuando la Escritura viene y dice, tú tienes nombre de que vives y estás muerto, no se refiere, hermano, a que el ángel de la iglesia de allí estaba muerto físicamente. Ya hemos enseñado antes, en otra ocasión, amén, que hay dos clases de muerte. La muerte física y existe la muerte espiritual. Entonces, el Señor le está diciendo a ángel de la iglesia en Sardis, tú tienes nombre de que estás vivo, pero realmente estás muerto. ¿Y por qué llega a morir espiritualmente una persona? Una persona llega a morir espiritualmente cuando esta persona no se alimenta correctamente. Lo voy a decir en esos términos. En el término popular nosotros decimos a veces, enfermo que come no se muere. Enfermo que come, enfermo que se alimenta, no come. Pero ¿cuál es nuestro alimento? Nuestro alimento, hermanos, es la palabra de Dios. Nuestro alimento viene de Dios, nuestra fortaleza viene de Dios. La palabra de Dios es el alimento, es el pan diario que nosotros tenemos. Entonces, cuando una persona comienza a debilitarse en la fe, cuando una persona no ora o no ora correctamente, cuando una persona deja de leer la palabra, cuando una persona deja de rogar a Dios, cuando una persona deja de congregarse, cuando una persona le da cabida a otra enseñanza, a otra cosa, y ya no se basa en la palabra de Dios, sino que se está alimentando con otra cosa que no es la palabra del Señor, entonces ha comenzado a fallecer, ha comenzado a morir. Fíjense que acá el Señor le dice a la iglesia en Sardis, le dice el Señor, tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Eso le dice el Señor. Es decir, espiritualmente tú estás acabado, tú estás muerto. Y le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué buscaba el Señor en la iglesia de Sardis? Dice que buscaba la perfección. Es decir, no he hallado tus obras perfectas. Es decir, no halló las obras de la iglesia en Sardis apegadas a la voluntad de Dios. No estaban apegadas a lo que Dios quería. Probablemente en Sardis estaban ocurriendo cosas y la gente estaba haciendo cosas y se llamaban a sí mismos como la iglesia viva, como la iglesia avivada, como la iglesia renaciente, resplandeciente. Ahí, hermanos, con todo tipo de algarabías y ruido, pero el Señor dice, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Eso le dijo el Señor al ángel de la iglesia en Sardis. En el versículo 2 le dice que sea vigilante. Esta expresión de ser vigilante significa, hermano, prácticamente le está diciendo el Señor que esté con diligencia atento a la palabra, atento a la voluntad de Dios, para que haga conforme a la voluntad de Dios y pueda vivir una vez más. Y le dice el Señor, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Probablemente habían más cosas que estaban a punto de morir. Es decir, estaban dejando de lado la voluntad de Dios por hacer otras obras u otras cosas que no tenían nada que ver con la fe del Señor, con la forma que el Señor había dispuesto. Y esto es lo que decíamos en el mensaje anterior, en el mensaje a Tiatira.
Y es que la palabra de Dios la ha dejado Dios para todos nosotros y su palabra no es negociable. Es decir, la palabra de Dios es lo que Dios dice, es lo que Dios dijo, es lo que Dios ordenó y la gente no tiene que cambiar esa doctrina, no tiene que modificarla, no tiene que cambiarla, no tiene que estar, hermano, haciendo lo que él quiere o lo que ella quiere, sino lo que Dios ha enviado, lo que Dios ha mandado en sus estatutos, en sus mandamientos, en sus disposiciones para la iglesia. El Señor nos está repitiendo constantemente, diciéndonos, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga, entienda, acepte, haga conforme a la voluntad del Señor. Viva de acuerdo a la voluntad de Dios y reconozca que la palabra es de Dios y que no es nuestra palabra, sino la palabra del Señor. Hay mucha gente que de repente, hermano, se rebela en contra de la voluntad de Dios. Voy a mencionar aquí algunas cosas, porque el Señor dice, yo no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. La Biblia nos dice a nosotros, la palabra de Dios nos dice a nosotros, si tú no estás atento, le dice el Señor a la iglesia en Sardis, si no estás atento, no te vas a dar cuenta de lo que yo estoy diciendo y de lo que pronto te va a suceder. Sé vigilante, le dice el Señor. Afirma las otras cosas que están para morir. Y le dice el Señor, acuérdate de lo que has recibido, acuérdate de lo que has oído y guárdalo. Guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Fíjese que la palabra de Dios nos dice, pero vosotros, dice la palabra, ya no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, aquel día va a sorprender a aquellos que andan en tinieblas, a los que andan en oscuridad. Y es por esto que podemos asegurar que la iglesia en Sardis, que la mayoría de la iglesia en Sardis se había apartado a la falsa doctrina, se había apartado a la falsa adoración, a la falsa enseñanza, a su propia forma de entender las cosas y adorar a Dios a conforme ellos querían y no conforme a lo que Dios había dispuesto. Dice el Señor en este texto, acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Y qué es lo que hemos recibido, hermanos? Hemos recibido el Evangelio. Hemos recibido a Cristo. Amén. Hemos recibido al Señor. Hemos recibido la palabra del Señor. Y Jesús, el Señor, nos dice, acuérdate qué es lo que tú recibiste. Acuérdate de lo que has recibido, que es la palabra del Señor. Tú la recibiste, tú recibiste a Cristo, tú recibiste al Señor. Y conoceréis la verdad, dijo Cristo, y la verdad os hará libres. ¿Y quién es o qué es la verdad? Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cuando nosotros miramos con atención lo que la Biblia nos dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Y qué es lo que hemos oído? Dice la palabra, pues de oír viene la fe. Amén. Si usted lee Romanos 10:17, nos dice la palabra, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Señor le dice a la iglesia en Sardis, amén,
Acuérdate, por tanto, de lo que has recibido y de lo que has oído. Acuérdate. Y lo que oyó y recibió fue la palabra del Señor, la doctrina pura del Señor, la palabra que el Señor dejó estipulada, la palabra que Él dejó escrita. Y como dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, en 1 Corintios 4:6, y esto dice, lo he puesto como ejemplo en mí y en Apolos, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Hay congregaciones, por ejemplo, como lo estudiábamos el día de ayer en el mensaje a Tiatira, y hablábamos acerca de que hay congregaciones donde les han dado el privilegio a las mujeres de enseñar sobre los púlpitos, ejerciendo dominio sobre los hombres. Algo que aparece literalmente prohibido en Génesis capítulo 3, en Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 2, en Corintios capítulo 11, 1 Corintios 11 y en 1 Corintios capítulo 14. Fíjese cuánto la palabra de Dios está ordenando, está poniendo el cerco, está poniendo la línea, pero el hombre dice, no, es que así no, dice, yo no estoy de acuerdo, yo quiero que se haga de manera diferente. Y el hombre ha comenzado a hacer las cosas diferentes. Dice la palabra, oh Gálatas insensatos, dice, ¿quién los envaneció? ¿Quién les enseñó a oír un evangelio diferente? No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que pervierten la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, dice. Y se apartaron a la vana palabrería y a oír una doctrina de que no estaba escrita. Y se apartaron, hermano. El Señor entonces le dice a la iglesia de Sardis, mira, acuérdate de lo que has recibido, acuérdate de lo que has oído y guárdalo, guárdalo. ¿Por qué la importancia de guardar? ¿Por qué la importancia de guardar los mandamientos de Dios y no cambiarlos? No tratar de modificarlos, de cambiarlos a mi conveniencia o por alguna cosa, hermano. No, la palabra de Dios nos advierte esto en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Fíjese lo que dice la Biblia. Juan capítulo 14, vaya conmigo a los versículos 21, amén. Juan capítulo 14, versículos 21 y 23, dice la palabra. Esos vamos a leer primero. Amén. Dice el Señor, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. En los versículos siguientes, el versículo 24, dice el Señor así, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Fíjense que el Señor dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. No hace caso de lo que yo le digo. Aunque yo le esté diciendo los mandamientos, él no los obedece porque no me ama, dice Cristo. Porque el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Haremos una habitación con él. Estaremos con él, dice Cristo. Pero el que no me ama, no guarda mi palabra, dice el versículo 24. No guarda mis palabras y la palabra que habéis oído, dice, no es mía, sino del Padre que me envió. Por lo tanto, rechaza mi palabra, rechaza a Dios completamente. Hermano, y el que rechaza a Dios ya sabe lo que pasa, ¿no? Está muerto, porque no quiere recibir la vida, porque el Señor es el que tiene la vida. La palabra del Señor nos enseña a nosotros eso. De hecho, lo mencionábamos en el libro de
de Efesios 2:1, cuando dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. También nos dice la Biblia allá en el primer libro de Samuel, capítulo 2 y el versículo 6, nos dice el Señor también allí, hermano, que Dios es el que da la vida y el que también la quita. O sea, Dios es el que proporciona la vida. A nosotros nos da eso. Fíjese que en el tiempo antiguo, Dios le dice al pueblo, yo he puesto delante de ustedes la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge pues la vida, dice el Señor, la vida para que vivas. Pero el que escoge el mal, morirá. Morirá por el mal que eligió. Y es aquí donde nosotros debemos estar conscientes que Dios es el que le da vida a todas las cosas, como lo dice también el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo capítulo 6 y el versículo 13, diciendo que Dios es el que le da vida a todos. Él es el que le da vida a todas las cosas, porque el Espíritu es el que le da vida también a todas las cosas. Como nos dice el Evangelio de Juan 5:21 y también el 6:63 de Juan, nos enseña también eso, hablando de que el Espíritu es el que da vida, pero la carne para nada aprovecha, dice el Señor. Entonces estamos bien conscientes nosotros de este principio, amén, de este principio de parte del Señor para todos nosotros. Él nos da a nosotros la vida y nos da todas las cosas. A la iglesia en Sardis le dice el Señor, acuérdate de lo que has recibido. Y acuérdate de lo que has oído. Y le dice después, y guárdalo, guárdalo y arrepiéntete. Eso de guardar es de guardar la palabra, guardar el mandamiento, guardar el evangelio, guardar lo que había recibido la iglesia, porque no estaban guardando la fe, no estaban guardando la doctrina, estaban desviados y espiritualmente estaban en una condición de muerte. Y eso es lo que el Señor le dijo, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ahora, hermanos, si nosotros miramos esto y lo vemos, hermanos, así, amén, como el Señor lo dejó, le dice, arrepiéntete, le dice el Señor, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y cuando dice no sabrás, es porque ni siquiera va a estar enterado, ni siquiera se va a dar cuenta. Pero ¿quiénes son los que no se van a enterar cuando el Señor venga sobre ellos? Dice la Escritura, los que andan en tinieblas. Porque nosotros, dice la Escritura, somos del día. No andamos en tinieblas, para que aquel día nos sorprenda como ladrón, dice. No andamos en tinieblas. De hecho, la palabra de Dios nos dice a nosotros de que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, y Él vino y nos rescató y nos tomó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, según el libro de Colosenses 1:13. Ahora, nosotros vemos ahí, hermanos, todo esto que el Señor nos está diciendo, y el Señor le habla a la iglesia y le dice, bueno, ¿no te vas a dar cuenta a qué horas yo voy a venir sobre ti como ladrón? Pero Pablo advierte a la iglesia y le dice, miren, nosotros no anden en tinieblas, porque si ustedes andan en tinieblas, aquel día que venga los va a sorprender como ladrón. Pero nosotros no somos de las tinieblas, somos hijos del día, le dice el apóstol Pablo. Somos del día, no de la noche. Entonces, la iglesia de aquí se había apartado, hermanos, se había apartado de la fe,
se había apartado de la fe verdadera y estaban haciendo lo malo. Y dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, dice el Señor. Entonces, hermanos, aquí vemos nosotros también algo. Y dice el Señor, vendré sobre ti. Y esto es bien importante porque de repente uno dice, pero hermano, ¿y por qué dice que esa iglesia tiene nombre de que vive y está muerta? ¿Y cuándo es que una iglesia está viva? Y una persona puede decir, hermano, cuando cantan con instrumentos, cuando hacen bulla, cuando hacen ruido, cuando hacen esto, una iglesia no está viva por eso. Una iglesia está viva cuando la iglesia ama a Dios, cuando la iglesia respeta la palabra de Dios, cuando la iglesia hace la voluntad de Dios, entonces que la iglesia está viva, porque el Espíritu vivifica a la iglesia. Eso es lo que sucede. Hay gente que no entiende, porque hay gente que dice, no, pero una iglesia que tiene obras, una iglesia que tiene evangelismo, una iglesia que tiene programas de televisión, de radio, una iglesia que predica las 24 horas, una iglesia que aquí, que allá, y que hace muchas obras. Sí, pero ¿cuál es su enseñanza? ¿Cuál es su doctrina? ¿Está la doctrina apegada a lo que Dios dijo? ¿Está la doctrina apegada a lo que Él enseñó? Y es aquí donde puede estar un grave vacío, hermanos. Mire lo que dice la Biblia, amén. En el Evangelio, vamos a ir al Evangelio según Mateo. Si usted me acompaña, por favor, en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 7. Amén. Mateo capítulo 7. Dice el Señor en su palabra del versículo 21 al 23. Amén. Un texto muy conocido por nosotros. Dice Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Y aquí vienen varias preguntas que nosotros nos podemos hacer. Y aquí vienen varias preguntas que nos podemos nosotros, hermano, hacer en cuanto a esto. Y el Señor dice, miren, es que no todo el que me dice, Señor, Señor, va a entrar en el reino. No, dice, va a entrar en el reino eterno. Va a entrar en el reino de Dios aquel que hizo la voluntad de Dios, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y yo le pregunto a usted, ¿y cómo podemos saber nosotros cuál es la voluntad de Dios? Por lo que Él dejó escrito en su palabra. La voluntad de Dios está escrita. Lo que Dios quiere, Dios ya lo dejó declarado. Dios lo puso en la Biblia. Dios lo dejó allí para nosotros. Pero si la persona viene y dice, no, Señor, es que a mí no me gusta adorarte así, a mí me gusta adorarte a mi manera. Por ejemplo, dice, es que a nosotros nos gusta sentir el emocionalismo, nos gusta sentir la vibra, nos gusta sentir, hermano, dice la palabra de Dios, por ejemplo, en el libro de Amós, capítulo 5, versículo 23. Quita de mí la multitud de tus cantares, porque no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Y entonces dice la gente, entonces Señor, ¿no quieres que lo hagamos con instrumentos? Entonces va a ser aburrido, etcétera, etcétera. Es que como la gente quiere hacer lo que ellos quieren y no lo que Dios dice. Allá por el libro de Hebreos capítulo 13, el Señor dice, así que ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y el Señor dice en el libro de Amós 6:5, por decir algo,
dice el Señor, lo buscamos ahí y dice, vamos a buscarlo, el libro de Amós, porque ustedes gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. En el libro de Amós, capítulo 6 y versículo 5, nos dice gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Entonces la gente quiere adorar a Dios y quiere mostrarse como la iglesia avivada, como la iglesia viva, pero el Señor dice, tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Recuerda, por tanto, lo que has recibido, lo que has oído, guárdalo y arrepiéntete. Porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y el Señor dice en su palabra, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es el que entrará en el reino. Y dice Mateo, muchos me dirán en aquel día, donde estábamos estudiando, Mateo capítulo 7, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire, era gente poderosa. Era gente que podía hacer milagros en el nombre de Jesús. Amén. Era gente que podía, hermanos, de acuerdo al texto que estamos leyendo, profetizaban en el nombre del Señor. Hacían exorcismo de demonios, hermanos, y hacían todas estas cosas. Y uno dice, bueno, pero si hacían todo esto en el nombre de Jesús, pero cuando se presentaron delante de Jesús, el Señor les dijo, yo a ustedes no los conozco, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Y por qué el Señor nunca los conoció? Porque no amaron su palabra, no amaron su mensaje, no guardaron su palabra, sino que hicieron otra cosa. Y por eso el Señor dice, no, tienen nombre de que viven, pero estás muerto, dice el Señor. Y esto, hermanos, también lo revela la Biblia en el libro de Tesalonicenses. Si usted va a la segunda carta de Tesalonicenses, dice la palabra del Señor, amén, capítulo 2, versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Y en el versículo 8 del capítulo 1 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amén. Entonces el Señor nos está diciendo, nos está dando a nosotros, hermanos, ¿cuándo es que está muerto? ¿Cuándo es que la iglesia está en una condición de muerte espiritual? Y este mensaje, por eso, es que constituye un mensaje fuerte. Pero el Señor le dice al ángel de la iglesia en Sardis, pero tienes, versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Es decir, habían personas en Sardis que se mantenían fieles al Señor, que se mantenían, hermano, con la correcta instrucción, que se mantenían en la fe que habían recibido y estaban, hermano, avanzando, esforzándose por seguir adelante. El Señor entonces viene a la iglesia en Sardis y le dice, versículo 5, amén, versículo 5, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas,
y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Aquí hay otra clave que está para este tema, para este estudio de la iglesia en Sardis. Y es que el Señor dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré, dice, su nombre del libro de la vida. Significa que los nombres de ellos ya estaban inscritos, el nombre de la iglesia ya estaba inscrito, el nombre de los miembros estaba inscrito en el libro de la vida. Pero al no esforzarse por guardar la palabra, por lo que había oído, por lo que había recibido y no guardarlo de acuerdo a lo que dice el Señor en su palabra, versículo 3, entonces su nombre iba a ser borrado del libro de la vida, borrado por el dedo de Dios. Y si Dios borra a alguien, el que está borrado, hermano, está condenado. Así de simple, hermano. Está condenado. Y nos dice el Señor, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto nos lleva a nosotros allá al Evangelio de Mateo capítulo 10. Si usted ve conmigo Mateo, el capítulo 10, nos dice a nosotros lo siguiente. Mateo capítulo 10, versículos 31. Vamos a mirar lo que dice Mateo capítulo 10. Vamos a buscar ahí, hermanos. Vamos a ver. Aquí es donde el Señor nos habla de que Él no nos va a... Amén. Dice el versículo 32. Amén. 32 es. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Esta negación que habla aquí el Señor en su palabra, no solo aplica para los incrédulos o los inconversos, porque en Apocalipsis estamos hablando de una iglesia ya establecida, es decir, ya habían creído en el Señor, ya estaban en Cristo, ya estaban en el Señor. Pero entonces, ¿cómo es que estaban negando al Señor? Lo estaban negando en su palabra, en su doctrina, en la práctica. Estaban haciendo las cosas que ellos querían y no como Dios la había dejado establecida, como Dios la dejó escrita. Nada más gire su mirada a las congregaciones de hoy día y vea si está de acuerdo a la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, lo que Dios ha dispuesto en su palabra. Y si no es así, entonces es de considerar, hermanos, cuál es el destino final. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios quedó escrita no solo por adorno, quedó escrita para que el hombre viviera conforme a ella y estuviéramos cada uno de nosotros dispuestos a obedecerla, a seguir adelante. Dice el Señor allá en el libro de Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 6, dice el Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, dice el Señor, escuche lo que yo le digo a la iglesia. Arrepiéntanse y vuélvanse de los malos caminos. Amén. Iglesia de Cristo, reanima